Continuamos con más del día y en esta ocasión tenemos al doctor Ángel Gómez. Él es gastroenterólogo y también presidente de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada. Con él conversaremos tanto sobre el tema gastrointestinal como por igual de una jornada de endoscopía que nos viene a anunciar. Germán. Sí, bueno, doctor, muchísimas gracias por venir con nosotros este viernes. Vamos a hablar un poco de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada. Pero antes, vamos a aprovechar la visita del doctor para hacer una consulta colectiva. ¿Qué le parece, doctor? Buenos días. Perfecto, estamos a la orden. Gracias Bien. por la invitación. El doctor Ángel Gómez es gastroenterólogo y es de Sedimat, así que ya ustedes saben que es un especialista de alta calidad. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en el aparato digestivo, tanto los intestinos, el estómago, el páncreas, el hígado, todas esas cosas por ahí? Díganos. Bueno, realmente dentro de los síntomas o patologías más comunes que tenemos, por las cuales los pacientes acuden a la consulta de gastroenterología, justamente una de las principales es la enfermedad por reflujo gastrointestinal. Los síntomas o síndrome de dispepsia, de malestar, distensión, sensación de digestión lenta, así como trastornos o cambios en el patrón evacuatorio, aquellos pacientes que cursan con problemas de constipación o cuadros de diarrea, enfermedades propias del hígado, propias del páncreas también. Realmente son múltiples las causas, muchas. O sea, demasiadas. Doctor, ¿es verdad que después del COVID hay más problemas del intestino, del estómago? A nivel estomacal. Sí, mira, es una pregunta muy interesante porque ciertamente después de los síntomas respiratorios, los síntomas gastrointestinales ocupan el segundo lugar como sintomatología en pacientes con COVID. De hecho, en nuestra experiencia, que tuvimos la oportunidad de hacer procedimientos endoscópicos desde el inicio en aquellos pacientes con esta patología, nos dimos cuenta que por algún motivo había mucha afectación de la mucosa gástrica, encontrando una mucosa muy edematizada, incluso con erosiones o aruñaditos, como llama la gente, en la mucosa, así también como síntomas de evacuaciones diarreicas que son muy comunes en los pacientes que cursaron con COVID. Y doctor, vemos también, está el tema del COVID, pero usted se refería al inicio sobre esas enfermedades que observa en su consulta. ¿Cuál sería la más común que afecta a los dominicanos? ¿Por qué situación van más a su consulta? Bueno, los síntomas gastrointestinales altos, como le digo, la enfermedad por reflujo, la sensación de que algo me sube, me quema, siento agrura, o síntomas o trastornos funcionales, como que siento que me distiendo, me lleno de gases, la digestión está lenta, siento una penita o de repente, doctor, me estoy estreñiendo, ¿qué está pasando? Yo iba todos los días al baño, o gente con problemas de constipación, que es lo que se llaman trastornos funcionales, como síndrome de intestino irritable, suelen ser las causas más frecuentes de consulta en gastroenterología. Le voy a hacer un intercambio, doctor, y es un cafecito a cambio de que me diga qué motiva todas esas cosas. O sea, ¿cuáles son las causas principales de esa falla en el, gracias Kenia, en esa falla intestinal o del estomacal? ¿Será la alimentación, doctor? ¿Será la alimentación, el estilo de vida que tenemos, sí, el mire, estrés? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ciertamente pasan dos cosas. Una, nuestra alimentación influye mucho. Claro, el tipo de alimentos que consumimos puede interferir directamente con nuestra flora intestinal o microbiota. Hay alimentos que para ser procesados requieren de más tiempo, hay alimentos que predisponen a más secreción de ácido y por ende en aquellos pacientes pueden tener más síntomas de acidez o reflujo. Y también el estilo de vida, el estrés, los cambios emocionales se reflejan directamente a nivel del tubo digestivo. Por eso se dice a veces que es el segundo cerebro, porque el tubo digestivo, entiéndase, desde el esófago hasta el colon, es el principal receptor de serotonina, que es un neurotransmisor que se encuentra. Entonces esas señales, esos reflejos, esa mala noticia cuando nos la dan a veces, que sentimos ese frío, es por eso, es una neurotransmisión que hay. Entonces el tubo digestivo ocupa parte importante realmente de todo y se reflejan esas emociones ahí. Incluso, doctor, ahora que usted menciona eso, hay veces que uno va manejando y se le cruza un motorista o una guagua o lo que sea y uno siente como que el susto se ubica en la zona del estómago. De hecho, es muy común que, por ejemplo, cuando las personas tienen que los estudiantes, que dar una conferencia, que tomar un examen, que como que los intestinos de repente
la gente va más al baño. Y es que esos neurotransmisores, ese estado de ansiedad, activa lo que son los movimientos del intestino, la peristalsis, y por eso la persona se refleja de esa manera. Y dicen los poetas, como Juan Luis Guerra, por ejemplo, que a veces hay maripositas y cuando está medio enamorado, que le vuelan a uno, hay un revolote. Uno dice que ama con el corazón, pero en realidad es como ahí que uno siente eso es así. Unas cosas, ¿no? ¿Verdad, doctor? Hasta el hambre se le va a la gente. Pero yo quisiera que usted me comentara un poquito, antes de pasar a los trabajos de la fundación, señores, una jornada gratuita de endoscopía, ¿verdad? Gratuita que tiene esta fundación. Pero hábleme un poquito, doctor, porque leí recientemente de que uno tiene millones de bacterias dentro de uno. Yo dije, ¿qué? Sí, así es. Sí, tenemos millones, doctor. Trillones. Trillones. Ay, Trillones. Virgen de la Altagracia, como diría Margarita. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos lo que es la flora intestinal, la microbiota, los cuales son parte de nosotros y nos ayudan en el proceso de digestión de algunos alimentos. Entonces realmente... O sea, no es que es anormal. No es anormal. Al contrario, cuando esa barrera se ve afectada, esa protección de esa microbiota se barre por algún proceso infeccioso o lo que sea, algunas de esas bacterias que están ahí de forma pasiva se hacen oportunistas y pueden crear enfermedades. Doctor, hablando de las enfermedades, están los cánceres también. Y por ejemplo, aquí se menciona mucho, en los últimos días he escuchado el tema del cáncer de colon, pero no sé si hay otros, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Y si hay otros tipos de cánceres que afecten aquí a la población dominicana. Sí, claro. Mira, el cáncer de colon es una realidad muy frecuente que nosotros vemos en el día a día, en la consulta, y paradójicamente, igual como está pasando en Estados Unidos, que cada vez la población es más joven, aquí también se está reflejando lo mismo. Es importante saber... ¿Más joven o más vieja, doctor? No, que se están comenzando a ver los problemas más jóvenes. Okay. De hecho, es por eso que el mismo Colegio Americano de Gastroenterología, y esto es bueno que la población en general lo sepa, antes se recomendaba un estudio de escrutinio o de tamizaje, o sea, aquel paciente que no tiene síntomas, pero que le toca una revisión. Yo siempre le digo a mis pacientes, así como hay que hacerse una mamografía, un Papa Nicolau, un chequeo de próstata, el corazón, hay que hacer una revisión preventiva contra cáncer de tubo digestivo, sobre todo de colon. ¿A partir de qué edad? Antes se hacía a partir de los 50, las recomendaciones de hoy en día son a partir de los 45 años. Precisamente por eso, porque ya mucha gente estaba llegando a los 50 con un problemita. Y si hay un cáncer de primer grado en la familia, su papá o su mamá, entonces ese screening, ese seguimiento debe hacerse mucho antes. Comer con aceite, mucha grasa, comer a deshora, todas esas cosas influyen, doctor. Hay gente que, por ejemplo, no puede consumir el almuerzo sino con una gaseosa, para no decir una marca X, o gente que una cervecita. Esas cosas, ¿cómo pueden influir positivo o negativamente en la Germán, la salud? Agregando a tu pregunta, por ejemplo, tenemos a Pedro Andújar en el chat de YouTube que dice, habla de comer tripas, mondongo, morcilla, que él dice que eso es un crimen para el cuerpo. ¿Qué tanto de crimen? Y el picante, doctor, que a mí me gusta mucho. Sí, fíjense, o sea, yo creo que la dieta saludable indiscutiblemente debería ser lo ideal. Es difícil que una gente, como uno dice, no haga un pecadito, pero yo creo que todo hay que ser moderado. Ahora, ciertamente está demostrado que aquellos alimentos saturados, que utilizan algún preservativo, elementos ahumados, sí se asocian con cáncer de tubo digestivo, sobre todo cáncer de colon y algunos otros cánceres también en otro lugar. Pregunta también en el chat César Martínez que si él se bebe un vaso de agua con limón 3 veces al día, el desayuno, almuerzo y cena, que si eso lo beneficia de algún modo. Con el desayuno, con la comida y con la cena. Ajá. Sí, fíjese, cuando se incorporan líquidos durante la fase de la digestión, sencillamente puede haber un pequeño retraso en el vaciamiento. O sea, la digestión puede hacerse un poquito más tardada, porque se secreta ácido, el cual nos va a ir ayudando a que ese alimento se vaya procesando para que pase a ser digerido en el intestino delgado. Entonces, disminuimos ese % de acidez y por ende la digestión se hace más lenta. Se diluyen los ácidos. Exactamente, entonces eso hace que el proceso sea un poquito más tardado. En los pacientes que tienen síntomas de reflujo, o sea, la sensación de que me arde, me quema, me pica el pecho, está demostrado, o me sube un amargo, está demostrado que los cítricos aumentan este tipo de sintomatología. Si sufre de acidez, lo ideal es tratar de evitar los cítricos en ese sentido. Y agua, perdóname, mira, porque este personal
y agua un poquito caliente por la mañana. Así. Y también a la Nuestro noche. compañero. Sí, agua caliente. No, o sea, es que un poquito de agua tibia sería como tomarse un té o un café. No o sea, pasa todo nada. depende. Es que es como sucede, o sea, hay alimentos o que uno se los quita a los pacientes cuando tienen síntomas. Por ejemplo, a mí me pasa a veces, me llevan un café en la consulta, doctor, pero usted me quita el café. Yo le digo, sí, pero yo no sufro de reflujo. Entonces yo me lo puedo tomar porque no me produce efectos secundarios. Hay otra pregunta, bueno, continuando con las preguntas personales, hay una pregunta que nos Es una pone consulta, ¿cómo así aquí? nuestro compañero David Álvarez Martín. Él dice, siesta después de comer, ¿en qué beneficia tomar una siesta después de comer? Bueno, yo creo que la gente que tienen tiempo de tomar una siesta después ¡Son de comer ricos! son afortunados. Sí. Son afortunados. Lo que se recomienda sobre todo es que el paciente, si va a tomar una siesta, preferiblemente trate de recostarse del lado izquierdo, que eso no, o sea, va a favorecer el vaciamiento y va a evitar los síntomas de reflujo en una posición recostado. Manuel Salcedo dice, pregunta para el doctor, ¿cuál es el estudio de apoyo diagnóstico ideal para visualizar el sistema gastrointestinal? Ese médico. Sí, no, pero es una pregunta muy amplia. Ese es un médico. Todo depende, o sea, hacia qué nos vamos a enfocar. Si nos vamos al esófago, si es un trastorno motor, si nos vamos al estómago, si es un problema de duodeno, de páncreas, de hígado, de colon. Es una pregunta muy amplia, que quizás más dirigida podemos decir, bueno, si queremos ver intestino delgado, videocápsula endoscópica. Si queremos ver esto, tal herramienta. O sea, es muy amplia. Y pregunta por igual, Emilio Ortega, las comidas con el llamado Ajinomoto, ¿qué pueden causar? Ajinomoto, ¿qué es eso? Eso es como un sazón. Un sazoncito. Sí, mira, los alimentos muy condimentados, igual como puede suceder o cargados, pueden producir un poquito de retraso en la parte de lo que es el vaciamiento gástrico y pueden predisponer entonces a esos síntomas de acidez y reflujo. Paradójicamente, yo por ejemplo que estudié en México, nosotros no veíamos mucho, que es sumamente común el picante, pero el picante tiene propiedades antiinflamatorias también naturales. Entonces, es muy paradójico. De hecho, está descrito que incluso, por eso le decía respecto a la persona que preguntó con el vasito de agua y limón, también, si usted lo consume y no le cae mal, lo puede seguir utilizando, si no siente los síntomas. Porque aunque uno quita ciertas cosas, al final la dieta es individual. Dice Ezequiel Rosario en el chat, la ranitidina, ¿está descontinuada o no? Sí, han salido varios estudios donde prácticamente habla que estos inhibidores H2 se han asociado con problemas de cánceres también. Hoy en día contamos con muchísimas moléculas mucho más efectivas que la acción que ese tipo de medicamentos van a realizar inhibiendo la secreción de ácido. Creo que realmente como gastroenterólogo no creo que nadie le esté indicando, no obstante por los estudios que se han visto, sino porque hay herramientas todavía mucho más efectivas demostradas para bloquear esa secreción de ácido y producir mejoría de los síntomas. Sí. Doctor, antes la gente, eso cuando yo era niño, ya usted sabe que de eso hace bastante tiempo, le daban periódicamente un purgante a la gente. Un purgante, ¿se aconseja ya eso o no? Y agrego ahí, doctor, porque ya debemos pasar al tema de la fundación, el comer mucho. Hay gente que ve una cosa enorme, con loma. Gente como Indira. Ay, sí, yo como muchísimo, no lo niego. Sí, bueno, mire, en una población vulnerable, quizás el hecho de que los niños con cierto grado se utilice algún medicamento para desparasitarlo no estaría mal. Pero utilizarlo de forma continua, a veces como uno ve en pacientes adultos que tienen mucho más cuidado en la alimentación, yo creo que si no hay evidencia, por ejemplo, en los exámenes complementarios, no hay necesidad. No es necesario. Doctor, coméntenos entonces sobre la jornada de endoscopía que tienen en su fundación, si puede informarle al público en qué consiste y cuándo será. Sí, nosotros junto con el hospital, el Centro de Gastroenterología Luis Eduardo Aybar, allá en conjunto con lo que es la doctora Annie Mambrú, que es la directora, nos está apoyando en lo que habilitamos el espacio de la fundación. Vamos a tener una jornada médico-académica endoscópica, donde se le va a brindar un servicio gratuito a los pacientes. Se van a hacer procedimientos endoscópicos, o sea, gastroscopia, endoscopía, colonoscopía. El plan es
buscar pacientes que tengan problemas con lesiones precancerosas y poderlas resecar endoscópicamente sin que tengan que ir a cirugía. Vamos a hacer unos procedimientos avanzados, que de hecho yo hago aquí en el país, que se llama CEPRE, donde a través del endoscopio uno entra hasta el páncreas y hasta el hígado y trata las patologías de esta área, piedras que se salen de la vesícula, pacientes con cáncer de páncreas y vías biliares. Y de hecho por primera vez vamos a traer junto con un equipo médico que viene del Hospital Marietta Memorial de Ohio, junto a otro gastroenterólogo vegano, igual que yo, el doctor Juan Tejada. Vamos a traer por primera vez unos equipos endoscópicos desechables por paciente. Ya. O sea, vamos a traer unos Importante tubos eso. que solamente se usan por paciente. Ellos son el primer hospital en Estados Unidos que se está transformando en lo que se llama Single Use Endoscopy o endoscopia de uso único, y es algo que queremos implementar en la fundación también, ser la primera unidad en el país, en Latinoamérica, que cuente con esa tecnología. ¿Ya están seleccionados los pacientes? Las personas. Sí, se están acaparando, pero que igual ese hospital maneja un volumen importante. O sea, ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles calificarán? ¿Cómo decir, mira, yo quisiera... Los pacientes son evaluados por el servicio de gastroenterología, que cumplan con criterios de evaluación de tamizaje, y tienen que ser evaluados por el servicio de cardio previo a la anestesia. ¿Cuál es el teléfono, doctor, de la fundación antes de despedirlo? Sí, 809-977-5152. 809 977-5152. Bueno, muchas gracias al doctor Ángel Gómez. Él es presidente de la Fundación Interamericana de Endoscopía Avanzada.